Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Gutiérrez Jr. Chesai. Fernando Valdarena. Sisu Sumaki. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. Mamá, vuelvo a casa, capítulo 3. Alastor no recordaba bien cómo acabaron en el sofá de 2 plazas de la otra habitación, pero para cuando se recompuso, estaban sentados uno al lado del otro. Mamá seguía acunándolo lo mejor que podía, dado que ya era casi 60 centímetros más alto que ella, y tenía una vergonzosa, aunque pequeña, marca de humedad en su vestido donde había estado su cara. La radio sonaba suavemente, una melodía lenta y blues que le encantaba para las tardes tranquilas en su pequeño pantano del hotel. El suave crujido de la estática sobre la música era casi tan reconfortante como la calidez de la mano de mamá en su cabello. ¿Vuelve conmigo, cariño?, preguntó, con una voz libre de juicios. Sí, susurró. Lo siento. No hay nada que disculparse. Has estado con la tensión demasiado tiempo. Todos necesitamos llorar a veces. Le frotó suavemente la base de una oreja. Incluso los demonios grandes y aterradores. Todo su cuerpo se tensó, cada músculo se contrajo de miedo ante la primera mención abierta de en qué se había convertido, pero mamá simplemente tarareó junto con la trompeta de Armstrong, todavía frotando suavemente su cuero cabelludo. Alastor se abrazó los brazos, clavándose las garras dolorosamente. ¿Me odias? No era la pregunta que había querido hacer, pero la honestidad infantil, el miedo infantil, eran difíciles de enterrar en presencia de su madre. Claro que no, dijo ella de inmediato, girando la cabeza para besarlo con cuidado en el pelo, evitando con destreza las astas. Nunca podría odiarte, Alastor. Eres mi bebé. Le dolió el corazón con la verdad en su voz, con la naturalidad con la que lo dijo. Como si fuera digno de su amor, como si nunca hubiera hecho nada horrible, como si no estuviera físicamente marcado por su condena. Como si todavía fuera el niño que pidió un beso para curar su rodilla raspada, y luego pidió otro, por si acaso. ¿He hecho cosas horribles? Su voz sonaba entrecortada y ronca, no por alguna interferencia de radio, sino porque todo su ser se sentía raspado y en carne viva. Lo sé. Se le atascó la respiración y su cuerpo se sacudió torpemente mientras intentaba encorvarse sobre sí mismo, pero no pudo apartarse de su calor. ¿Sabes? Sí, dijo ella con voz serena. Su mano se había detenido al verlo moverse, pero reanudó sus suaves movimientos circulares junto a su oreja mientras seguía hablando. Creía que habías descubierto hace tiempo que una madre lo sabe todo. Un ruido desagradable intentó escapar de su garganta, pero se lo tragó con fuerza. La estática de la radio ahogó brevemente la música. ¿Cómo? Te conozco mejor que nadie, cariño. Mientras intentaba descifrar qué podría significar eso en ese contexto, la canción se desvaneció y su propia voz emanó de la radio en el aparador. Eso fue Memis Blues, de Louis Armstrong y sus All Stars. Un clásico, y uno de mis favoritos. A continuación, pensé en invitarlos a todos a un poco de Cat Kalloway, un resumen de su legendaria carrera, por así decirlo. Pero primero, un breve mensaje de nuestro patrocinador, nada menos que su servidor, el demonio de la radio. Su risa resonó siniestramente por las ondas, socavada por los gritos familiares de almas torturadas. Se escuchó durante unos 30 segundos, casi nada, comparado con algunas de sus otras transmisiones, y por primera vez, hizo que Alastor se sintiera mal. Los gritos y su propia risa pregrabada se interrumpieron abruptamente, y entonces comenzó el sonido animado de una gran banda de música. El repentino cambio de tono fue intencionado. Había diseñado su programa de radio con meticuloso detalle. Se había esforzado al máximo para que tocara la fibra sensible de los oyentes. Miedo, deferencia y respeto, por supuesto, pero también quería contagiar un poco de alegría con la música, tal como lo había hecho en la Tierra. Música divertida para bailar. Se había divertido mucho haciendo el programa de radio durante décadas, e incluso hace apenas 2 días se había alegrado bastante al pregrabarse como parte de sus preparativos para el viaje al cielo. No podía dejar que su programa se quedara en el olvido. No después de su regreso. Ahora, sin embargo, sentado junto a su madre, aspiró lentamente entre los dientes, intentando calmar las náuseas en su estómago. Me alegra que todavía toques esta música, dijo mamá con alegría, incluso feliz, mientras Kalloway empezaba a cantar sobre Minnie y la gorrona. Me compraste este álbum cuando salió, ¿recuerdas? Fue tu regalo de cumpleaños, en el 31. Lo recuerdo, dijo en voz baja.
Era el último cumpleaños que ella había celebrado. Mamá tarareó alegremente mientras escuchaban juntos un rato. Nunca lo olvidaste. Siempre pones el álbum completo en mi cumpleaños. Alastor cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes mientras un horrible sentimiento de culpa lo arrastraba. Tenía razón. Había puesto el álbum completo en su cumpleaños todos los años, primero en vida y luego al morir. Un homenaje personal y privado a su madre. El hecho de que ella lo supiera hizo que él quisiera arrancarse el corazón del pecho. ¿Me oíste? No era una pregunta, solo una declaración dolida. Mis transmisiones. Tú oíste. Te lo dije cuando conseguiste tu primer trabajo en la emisora, lo interrumpió, silenciándolo con facilidad. Que no me perdería ni un solo programa tuyo. Y ya deberías saber que cumplo mis promesas. Su respiración se entrecortó un poco. Pero, en el infierno, es la primera vez que lo dice en voz alta, y casi quiere retractarse de la palabra tan pronto como sale de sus labios, pero no puede. Oh, no lo pusiste fácil, dijo mamá, riendo suavemente. Pero te ayudé a aprender sobre todo ese equipo sofisticado para que pudieras conseguir ese trabajo. También sé usar una radio. Solo era cuestión de esperar a que encontraras un micrófono. Una parte de él se preguntaba, con cierta histeria, si ella lo habría planeado desde antes de morir. Alastor nunca dudó de que iría al infierno. Ese barco zarpó en el momento en que rodeó el cuello de su padre y se negó a soltarlo, pero ahora no puede evitar pensar que quizás mamá se había estado preparando para esa eventualidad, a su manera. Si hubiera llegado a las puertas del cielo y hubiera pedido de inmediato una radio y una caja de herramientas, decidida a encontrar la manera de escucharlo incluso a través de los diferentes planos de la existencia. Casi puedo oírte girar ahí dentro, bromeó con dulzura, rozando el borde de su oreja con una caricia suave, haciendo que el apéndice se moviera automáticamente. Vamos, cariño. Haz tus preguntas. ¿Cómo conseguiste una señal desde el infierno? Preguntó. Una pregunta técnica parecía más segura para empezar. Ni siquiera puedo transmitir a otro anillo sin hacer un gran esfuerzo, así que ¿cómo? Un poco de trucos, algo de magia y muchas palabras que no se supone que se deban decir aquí arriba, dijo con una risita. Mamá. Tranquila, no es nada por lo que me vaya a meter en líos, lo tranquilizó. Meses después descubrí que es un secreto a voces. ¿Qué? Aquí todo el mundo anda buscando gente, dijo simplemente. La definición de pecador puede ser bastante amplia, por desgracia, así que casi todo el mundo aquí arriba busca a alguien allá abajo. En cuanto se inventó la radio, la gente empezó a trabajar en ella. Pensé que tendría que empezar de cero, pero un día, un tipo muy majo apareció en mi puerta con una caja llena de cachivaches de radio. Dijo que llevaba años intentando conectar con el infierno y que se había enterado por ahí de que yo intentaba hacer algo parecido. Suspiró, sonriendo con cariño. Nunca supimos cómo transmitirles, pero para cuando llegaron a las ondas de radio, ya podíamos oírlos. Una mezcla de orgullo y culpa le ardía en el pecho. Su madre es inteligente, tan inteligente, siempre lo había sido, y él sabía que podría haber sido alguien muy elogiada si su vida hubiera sido diferente. Pero, en cambio, terminó usando esa inteligencia para escucharlo torturar almas y hundirse aún más en la retorcida oscuridad de su propio mito. Lo siento. Que tuvieras que oír eso. Alastor, mírame. Él quería estremecerse, la suave compasión en su suave petición se sentía como papel de lija en su conciencia, pero una ligera presión en su hombro lo hizo sentarse lentamente derecho, encontrando su mirada con temor. Mamá sonrió, ahuecándole la mejilla, sin importarle los afilados dientes tan cerca de la suave piel. Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. ¿Por qué? Preguntó, con un tono desesperado que no podía ocultar. Porque nunca me has hecho daño, dijo simplemente. Nunca has hecho daño a un niño. Nunca has hecho daño a alguien que no haya hecho daño a otros primero. Sé que nunca te importó mucho la iglesia, pero cariño, seguro que has oído algo sobre la retribución divina y el ojo por ojo, y te lo has tomado muy en serio. Algo amargo y frío le arañó la garganta. No deberías compararme con, ¿quién me va a detener? Dijo ella, con una leve mueca en su sonrisa, y él vio las durezas que había desarrollado en la vida, las partes de ella que le habían permitido soportar años y años de abuso por el bien de su pequeño. Las partes que le habían permitido caminar con él por el pantano en plena noche, sosteniendo una linterna y vigilando a los caimanes mientras él escondía un cuerpo bajo las aguas fangosas. Nadie con sentido común, murmuró, mientras su propia sonrisa tiraba de las comisuras de su boca. Así es, y no lo olvides.
Sus manos encontraron las de él, sacando con cuidado sus garras de las mangas de su chaqueta, y chasqueó la lengua al notar la humedad debajo. Él ni siquiera se había dado cuenta de que había cortado tan profundo durante su conversación. Eso no servirá de nada. Vuelve a la cocina, cariño. Te limpiaré. Se curará pronto, dijo, poniéndose de pie junto a ella a pesar de todo. Lo sé, pero déjame cuidarte de nuevo. Bueno, no podía discutir eso. Ni tampoco quería hacerlo. Al menos no hasta que ella le dijo que se quitara la camisa para poder ver el daño. El corazón le dio un vuelco y abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Las orejas y las astas eran una cosa. No tenía forma de ocultarlas sin recurrir a un sombrero ridículo, tos, como la tos de Lucifer. Y no había nada que hacer con sus ojos y dientes. Pero el resto. No creo que quieras ver eso. Arqueó una ceja y él se sintió muy pequeño. Chico, te di a luz, te bañé, te cambié todos los pañales, te limpié después de cada enfermedad y te curé todas las heridas. No hay nada en tu cuerpo que me asuste tanto como cuando te contagiaste de escarlatina y casi mueres en mis brazos. Sí, mamá, dijo, agachando la cabeza con resignación mientras empezaba a desabrocharse la chaqueta. Ella la tomó sin decir palabra y la colocó con cuidado sobre el respaldo de una de las sillas de la cocina. Sus dedos se quedaron quietos sobre los botones de la camisa, mientras la ansiedad volvía a crecer en su pecho. Los cálidos dedos de mamá se posaron de repente junto a los suyos, apartándole las manos mientras tomaba el control, con movimientos familiares y bien practicados a pesar de que no había necesitado ayudarlo a vestirse en más de un siglo. Le bajaron con cuidado los tirantes de los hombros, y luego mamá le desabrochó la camisa, sin siquiera levantar una ceja al ver el suave pelaje que asomaba por el cuello y las mangas de su camiseta interior. Guantes también, ordenó, girándose para ponerle la camisa junto a la chaqueta. Alastor se tiró de los guantes con incertidumbre, sin querer desobedecerla, pero también inquieto ante la idea de que viera lo que yacía debajo. Ya era bastante malo que sin camisa, la piel ennegrecida, no negra como ella, sino realmente ennegrecida, de sus antebrazos fuera visible. Como si su viaje al infierno hubiera pasado realmente por las famosas llamas. Ahora, Alastor se quitó los guantes rápidamente, reaccionando automáticamente al tono de advertencia, y los entregó sin hacer ruido. Sus garras estaban limpias, por supuesto, no toleraría que estuvieran sucias mucho tiempo, pero eran garras afiladas, peligrosas. Una manifestación de su letalidad que había usado una y otra vez. Algo que no debería estar cerca de ella. Pero mamá no se acobardó. Al contrario, le agarró una mano sin dudarlo y lo condujo hasta una de las sillas, lo sentó y le estiró el brazo para que pudiera empezar a secarle los pequeños cortes del bíceps con un trapo húmedo. Como si esto fuera completamente normal. Como si no fuera algo que Alastor se hubiera hecho con las armas que tenía en las manos, sino simplemente el resultado de otro percance en el pantano. Gracias, dijo tan bajo que casi lo oyó la radio de la otra habitación. No tienes que agradecerme por cuidarte, dijo ella, mirándolo a la cara y sonriéndole cálidamente. Siempre lo haré, como pueda. Pase lo que pase. ¿Sabes por qué? Porque eres mi madre, dijo, y su sonrisa se volvió absolutamente deslumbrante. Así es, cariño. Ya lo estás comprendiendo.